Hoy esa deuda ya está alcanzando los 900 millones solo en el 2023. Yo creo que ustedes están molestos porque les urge el dinero para la deuda política. Pero para eso no hay, fíjense. Lo sentimos. Sigan vendiendo sopitas de patas, regalen kumas. Que eso es bien miserable porque le podrían regalar una moto guadaña a la gente. Es más moderno eso. Mientras nosotros seguimos reconstruyendo El Salvador, ustedes dedíquense a hacer esas campañas pobres, campañas miserables, que nunca le han llevado un beneficio a los salvadoreños. Tiene la palabra diputado Guillermo Gallegos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, lo ideal sería que el presidente Bukele hubiera recibido el 1 de junio del 2019 las cuentas a cero de deuda del Estado. Sin embargo, la deuda externa del país rondaba en ese momento aproximadamente como en los 23,000 millones de dólares. Es decir, recibimos un país endeudado. Y todos los gobiernos antes de este gobierno han tenido que utilizar este tipo de mecanismos. Esto no es una novedad, no es algo que se está implementando en este gobierno. En agosto de este año nosotros autorizamos la colocación de estos títulos valores. Que han tenido como resultado al final que se logren recaudar estos 296 millones de dólares, de los cuales 221 millones 700 mil dólares van para Hacienda. Hacienda tiene obligaciones importantes que cubrir, como por ejemplo deuda de proveedores. Es una verdad. El no votar ustedes por este tipo de dictámenes quiere decir que no quieren votar porque se les reconozca lo que se les debe a los proveedores que de alguna manera han prestado un servicio al Estado, entre otras cosas. A defensa van 36 millones. Nadie puede discutir, tanto en defensa como en justicia, lo importante que ha sido para este país el inyectarle recursos a ambos ministerios para el combate, para fortalecer el régimen de excepción y la implementación de todos los programas que han habido en contra de las pandillas. Agricultura, muchas veces hay críticas, señalamientos, pero al momento de aprobar recursos para agricultura que fortalezcan la economía de los agricultores o que vaya en beneficio de los agricultores, no hay voto. ¿Por qué? Porque es deuda. Si así ha funcionado esto, y así seguramente va a seguir funcionando hasta que logremos una mejor estabilidad económica. Aquí se están honrando deudas que se contrajeron también en anteriores gobiernos, en muchos anteriores gobiernos. Entonces esto no es para señalarlo, pues está bien que se quiera utilizar como una estrategia política electoral, como alguien muy bien lo decía, para lucirse en las cámaras, aprovechando que son los últimos días de diciembre, y quizás voy a estar preocupado porque en los próximos 15 días no voy a salir en la televisión legislativa y voy a aprovechar para meter mi cuña para que se recuerden de mí en estas vacaciones. Yo creo que hay que ser muy serio con esto, muy responsable y hablar lo que es y decir lo que es.
El Ministerio de Trabajo quizás es el ministerio con menos presupuesto, pero uno de los ministerios que ha dado muy buenos resultados, entre otras cosas, con la verificación que se ha hecho en diferentes empresas, sobre todo velando por los beneficios de los trabajadores, la colocación de muchas personas para que puedan laborar fuera de nuestro país. Nosotros como Gana vamos a apoyar y respaldar, siendo consecuentes como hemos venido actuando. A mí en lo particular no me daña que nos quieran señalar o que nos llamen como nos quieran llamar. Lo hacemos con todo uso de razón y conocimiento. Creemos que estamos en la ruta correcta de nuestro país. Con problemas, claro, hay problemas, pero hemos resuelto el problema principal que tenía este país. Los terroristas pandilleros se han acabado, con lo cual ustedes no han contribuido para nada. No hemos tenido ni un solo voto de ustedes para terminar con el cáncer que nos carcomió como país. Y eso siempre los va a perseguir, que no dieron sus votos para lograr la paz del Salvador. Donde quiera que vayamos, la gente agradece la seguridad y la paz que tenemos. ¿Hay problemas? Sí, nos los dicen también. Y esos problemas tenían que surgir después de lograr la paz y la tranquilidad. Pero se van a resolver también. Vamos por el camino correcto. Y vuelvo a decir, pues, no recibimos o no recibió el presidente Nayib Bukele a cero las cuentas. No quiere decir que el gobierno que salió antes del presidente Bukele le dijo, presidente Bukele, toda la deuda está pagada. No, quedamos como con 23,000 millones de dólares. Y hay que honrar o más, hay que honrar esas deudas también. Y eso se va acumulando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Y por algunos de los temas que han salido en algunas participaciones de otros colegas diputados y escuchando la participación anterior, definitivamente qué nivel al decir que se vota con conocimiento, con responsabilidad y de manera seria. Si en esa intervención han emitido datos que son totalmente falsos, que no son admisibles para un funcionario que ha estado en este espacio por muchos periodos y no es ahora la primera vez. La deuda al cierre del periodo de gobierno anterior rondaba los 19,000 millones de dólares. Ustedes en estos, ¿qué? Ya casi 5 años la han elevado hasta casi 27,000. Hay que hablar con conocimiento. Por eso es que se ganan a pulso después lo que la gente les señala, que votan y aprietan el botón a ciegas sin saber por qué están votando, solo porque se los mandan. Y quiero referirme a un tema, bueno, y aparte decían que es de recaudación lo que se va a incorporar al presupuesto, cuando ya se ha dicho acá que viene de deuda. Y me refiero a la participación previa a la mía. Y quiero decir un tema porque es muy sensible y la gente lo ha estado cuestionando. Claro que están en impago. No tienen las manos limpias en ese tema. Están en impago con el fondo de pensiones. Están en impago con los trabajadores y las trabajadoras que cotizan, con aquellos también pensionados. ¿Por qué? Porque las AFP, en nombre de los trabajadores, sin consultarles y a través de un pacto ahí con su gobierno,
dieron un periodo de gracia para no pagar por 4 años. Aquí la gran pregunta es, y deberían aclararle a la población por los que van a hablar después, ¿qué pasó con los más de 500 millones? Voy a decir la cifra exacta. 570 millones, 563.652 dólares que estaban destinados al pago de la deuda de pensiones, que no ingresaron al fondo de pensiones este año y que no van a ingresar en los próximos 4, afectando al fondo de las pensiones. Con un agravante, que en la ley que ustedes aprobaron ya casi un año atrás, no pusieron límites para seguirle metiendo la mano a ese fondo. Y ya hay datos que, a diferencia del límite que existía antes, donde no podía superarse los 400 millones al año de endeudamiento a través del fondo de pensiones, hoy esa deuda ya está alcanzando los 900 millones solo en el 2023. Están en impago y esa es responsabilidad de ustedes, porque justamente es bajo su gobierno en este periodo que le están negando a las pensiones a través del fondo la posibilidad de tener un mejor rendimiento y hacerlo más sostenible en el tiempo. Engañaron a la gente, le mintieron a la gente, dándole un dulcito que, como lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir hoy, no se sabe cuánto le va a durar, porque ese sistema en cualquier momento puede colapsar. Pero la realidad es que ustedes están en impago. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado William Soriano. Muy buenas noches, señor presidente. Hoy, por primera vez, me visita un familiar desde Estados Unidos. Y él tuvo que irse del país en los años 80. Y vale recordar que en los años 80, yo ni siquiera había nacido, El Salvador debía solo 2.000 millones de dólares. Bueno, nace Arena, nace el FMLN y llega el primer gobierno. Vamos a retroceder al primer gobierno de Arena. Parten de 2.000 millones de dólares. Y nos adelantamos 30 años en el tiempo y el país ya no debía solo 2.000 millones. Debía casi 20.000 millones de dólares. Y habían tenido también 84.000 millones de dólares en presupuesto. Y uno se pregunta, ¿había seguridad? ¿Estaban las escuelas en buenas condiciones? ¿Habían medicinas en los hospitales? ¿Habían hospitales de calidad en El Salvador? ¿Vivíamos realmente en un país digno de los salvadoreños? No. Hablando de deuda, es importante recordarle a los diputados y diputadas de la oposición que ya están en campaña y que están desesperados porque los números no les alcanzan. Algunos sacaron 5.000 marcas, otros 6.000 marcas. Ni sumados llegan a los 50.000 los pobrecitos. Pero bueno, hay que recordarles que todos los años el gobierno de la República de El Salvador tiene que pagar 2.500 millones de dólares en servicio de deuda. ¿Y de quién es esa deuda? ¿Quién emitió y aprobó esa deuda? Ustedes, colegas, sus partidos, colegas. 2.500 millones de dólares que no se pueden destinar a reconstruir escuelas, que no se pueden destinar a infraestructura pública, que debemos reservarlos todos los años para pagar la deuda que se terminaron robando los ciudadanos nicaragüenses, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, algunos que se han vuelto mexicanos, etcétera. ¿Cómo pueden venir a hablar aquí de que ese gobierno está emitiendo títulos, valores para robárselo? Si es para asumir y hacerle frente a las responsabilidades que ustedes le heredaron a este gobierno. ¿O ya se les olvidó? Yo creo que ustedes están molestos porque les urge el dinero para la deuda de la deuda política. Pero para eso no hay, fíjense. Lo sentimos. Sigan vendiendo sopitas de patas,
regalen Kumas, que eso es bien miserable porque le podrían regalar una moto guadaña a la gente, es más moderno eso. Mientras nosotros seguimos reconstruyendo El Salvador, ustedes dedíquense a hacer esas campañas pobres, campañas miserables, que nunca le han llevado un beneficio a los salvadoreños, y seguirán viendo los resultados en las encuestas. Eso es bien sencillo. En la medida que nosotros seguimos avanzando en las transformaciones de este país, junto al presidente, casualmente las encuestas mejoran a nuestro favor. ¿Saben por qué? Porque la población ve los resultados, son testigos de estos cambios. Ven que ahora el país está caminando en otra dirección. Y yo sé que a ustedes no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, pero esa es la realidad de ahora de El Salvador. ¿Se imaginan qué habría logrado el señor presidente de la República con esos 20,000 millones de dólares en deuda que ustedes tuvieron, más los 84,000 millones en presupuestos que ustedes tuvieron? Hombre, tendríamos un país totalmente diferente. Pero no, tenemos que aguantarnos el estar pagando 2.500 millones cada año de las deudas que ustedes nos dejaron. Esas son las obligaciones del Estado que debemos enfrentar y que seguimos enfrentando. Pero eso no significa que no vamos a trabajar para que los salvadoreños tengan seguridad, educación, salud, infraestructura pública y lo que el país realmente merece. Cada día que pasa, cada votación en contra, es una palada más de tierra que les echará el pueblo salvadoreño a sus difuntos partidos políticos próximamente. Y ahí se recordarán que tuvieron la oportunidad de ser parte de las mayores transformaciones que este país ha vivido en décadas y la desperdiciaron. No la aprovecharon. Tuvieron la oportunidad de estar del lado del pueblo salvadoreño cuando las pandillas tenían de rodillas a este país y le dieron la espalda al pueblo salvadoreño. Y se aliaron con las pandillas y les financiaron y les pidieron votos también. Pero el pueblo salvadoreño no olvida. Por eso las encuestas reflejan que cada vez que un salvadoreño piensa en el nombre Arena y FMLN, se le ocurren palabras que, bueno, ustedes ya las sabrán. Para mí es un gusto poder seguir trabajando en la Asamblea Legislativa y, como lo decía ya el jefe de fracción, mientras él sea presidente de la Comisión de Hacienda y mientras yo sea secretario de la Comisión de Hacienda, nos vamos a asegurar de que los salvadoreños reciban las inversiones que merecen en todos los ámbitos. Porque eso es para lo que estamos acá. Para eso nos escogió el pueblo salvadoreño. Y de eso nos hemos encargado estos 2 años y medio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.